Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase del Ministerio Pastoral. En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito sobre los estilos de liderazgo en el pastorado. Y para eso vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 al 6, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así es que vamos a estar hablando un poquito sobre lo que son algunos estilos pastorales. No reunimos aquí todos porque siempre dejamos para que el estudiante vaya investigando, vaya leyendo un poquito más sobre los estilos de liderazgo. Pero en este caso vamos a recordar a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, que dice en el verso 11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Y en Primera de Pedro capítulo 2, verso 25 dice: pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El modelo que aprendemos del Señor Jesucristo es este modelo: el hombre preocupado por sus ovejas, el hombre preocupado por su rebaño. Ahora bien, no todos los pastores desarrollamos nuestras tareas de la misma manera. Hay una gran diversidad, hay un abanico de opciones que hemos visto nosotros en algunas ocasiones, y vamos a ver más, vamos a profundizar un poquito más en esta ocasión, recordando que el llamado de Dios, el llamado que Dios nos hace, es parte de lo que nosotros aprendemos y es parte de la experiencia de la vida como obreros del Señor. A algunos les ha tocado más fuerte, a otros les ha tocado de diferentes maneras, pero el llamado de Dios viene acompañado de la experiencia de la vida. Es decir, nos acompaña nuestra formación, no solamente en lo académico, sino también en lo laboral, en las experiencias de nuestra familia, en nuestras experiencias del trabajo. Es decir, todo eso sirve. Cualquier cosa que a usted, amado hermano o amada hermana, le sucede en la vida, no está de más. Forma parte de la experiencia para que después, una vez superada la prueba, usted pueda ayudar a otras personas indicándoles cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cómo superar esta etapa, cómo salir victoriosa de la otra. En el momento uno no entiende el por qué le está sucediendo aquello. Uno no entiende el por qué le ha tocado atravesar aprendiendo situaciones difíciles en la vida. Pero todo eso ayuda al desarrollo de nuestra propia pastoral. Hay líderes, y vamos a ver en primer lugar, que tienen este tipo de liderazgo. Es el líder ovejero. El ideal de toda iglesia es encontrar un pastor que cuide su rebaño, que pastoree directamente a cada oveja del redil, que las apaciente, que les muestre amor, que los apoye, que ore por todos y cada uno de ellos, las cuida personalmente, las visita y las ayuda a resolver problemas. Regularmente logra atender a grupos limitados de miembros, y muchas iglesias prefieren este estilo pastoral y corren el riesgo de caer en el paternalismo. Un pastor puede cuidar un grupo pequeño, pero ya cuando el grupo es cada vez más grande, entonces tiene que cambiar el estilo de trabajo de la iglesia
y si puede volverse a los grupos pequeños, a la atención de las células y todos estos tipos de estilos de trabajo, le va a ayudar más porque las personas van a ser atendidas, van a ser pastoreadas y va a poder aplicar aquello que decimos que ninguno se pierda. Es decir, el líder ovejero es aquel que cuida personalmente, pero hay un punto en que ya no puede más porque la iglesia puede matar al pastor, es decir, trabaja mañana, tarde y noche y no descansa y la iglesia demanda de que lo visite, que vaya al hospital, que haga esto, que haga lo otro. Al final cae en un agotamiento y finalmente pues deserta de las filas. O algunos van a crecer en su ministerio con resentimiento, ya sea de la esposa, ya sea de los hijos, de que el pastor no pudo atender a su familia por volcarse ante las exigencias de todos los congregantes. Entonces vamos a ver que ya que uno no puede hacer todo, ojo, uno no puede hacer todo, es necesario que se incorporen personas dentro del ministerio con diferentes dones, con diferentes talentos, y sabemos que el espíritu es el mismo. Voy a traer a colación como ejemplo uno de ellos, que es el líder visionario. Es una gran bendición para la iglesia tener un líder, un pastor líder que sea visionario. Es el que va más allá del simple liderazgo. Hay iglesias que le dicen al pastor, usted solo tiene que predicar, usted solo tiene que visitar a los enfermos, usted solamente tiene que ir a la cárcel a visitar a los presos, tiene que predicar en la calle, tiene que atender las exigencias y necesidades de cada uno de los miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, como les digo, terminan agotando a aquella persona. Sin embargo, las iglesias necesitamos a una persona que vaya más allá del simple liderazgo, más allá del simple carisma. Aquella persona líder que se anticipa a los hechos, se anticipa a los problemas, se anticipa a las situaciones difíciles porque es capaz de darse cuenta. Es capaz de detectar a tiempo lo que puede pasar en un futuro muy cercano si seguimos de esta manera. Por ejemplo, dice, hemos estado así por 3, 4, 5 años y si no cambiamos nada, vamos a seguir iguales dentro de 3, 4, 5 años. Entonces, son iglesias que caen en una situación de conformismo y no hay ningún tipo de cambio. Hasta que llega un líder visionario y dice las cosas tienen que cambiar. Es aquel capaz de anticiparse y crear metas que son realistas, que se pueden conseguir, aquel que puede innovar para lo mejor. Ese es el tipo de persona que uno necesita también. Este tipo de liderazgo no solamente tiene una visión a corto, mediano, sino también a largo plazo. Necesitamos personas que desarrollen un liderazgo a largo plazo. Por eso hablamos de la importancia de un líder visionario, porque es capaz de ayudar a las personas a actuar y a desarrollar sus propios talentos. El líder visionario está ahí a la expectativa de qué cosas nuevas y a qué tipo de personas vamos a necesitar también. Este inspira a sus equipos. Hermanos, podemos lograrlo. Hermanos, vamos a hacer esto. Hermanos, en un futuro vamos a estar haciendo lo otro. Hermanos y hermanas, vamos a ser capaces de lograr esto, de lograr aquello. Para tal fecha tenemos propuesto hacer tal cosa. Es decir, los líderes visionarios no se conforman a la programación normal de las iglesias, porque una iglesia que va surgiendo siempre va a tratar de seguir el modelo pastoral o el modelo eclesial de las otras iglesias o las llamadas iglesias madre. Entonces no va a tratar de salirse, sino que va a seguir guardando el mismo paradigma, las mismas maneras de actuar. Sin embargo, un líder visionario siempre está tratando de innovar, siempre está tratando de superar lo que hasta el momento han hecho o hasta lo que en el momento han logrado. Ese es el líder de la visión. Tenemos también dentro de la gama de líderes en el ministerio pastoral, aquellos líderes que son motivacionales. Y gloria a Dios por estos líderes que entran a las iglesias y el Señor los llama también al ministerio pastoral, porque es el tipo de pastor que está observando la grey.
Él siempre está observando el rebaño. Y el pastor está llamado a observar el rebaño. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué sucede allá? ¿Por qué estos líderes no avanzan? ¿Por qué los otros están cansados? Y él ve el desafío que esto representa. Y dice, aquí necesitamos más entrenamiento, aquí necesitamos una palabra de aliento, aquí necesitamos que estos puedan descansar. Es el líder que impulsa y potencializa a los miembros de su congregación. Siempre está ahí dando una palabra de aliento. Siempre está felicitando a aquel que logra sus metas, sus objetivos. Siempre está ahí para ayudar al caído. Es el líder motivacional que es muy importante dentro de la iglesia. Y a veces nosotros buscamos un pastor asociado y damos gracias a Dios cuando encontramos a uno que sea un líder motivacional, que esté preocupado por hacer que la congregación se mantenga siempre optimista y echando hacia adelante. Ese líder motivacional es el tipo de pastor que siempre está ahí observando el estado de los líderes, de las líderes, de los grupos, de los diferentes ministerios, y va a estar ahí estimulando al compromiso y a la responsabilidad con las metas propuestas. Siempre va a tener una palabra de aliento, una palabra de fe. Dentro del que es el mundo secular hablamos de ser positivistas. Nosotros no hablamos de ser positivistas. Nosotros hablamos de ser personas de fe que el Señor nos ha llamado a ser esforzados y valientes. Entonces el líder motivacional siempre está ahí dando la palabra bíblica adecuada. Hermanos, el Señor nos llama a ser esforzados, a ser valientes. Es el tipo de líder que detecta cuando un hermano o una hermana se sienten un poco decaídos y llega con una palabra para animarle. Así que si el Señor nos da más personas así, gloria sea a Dios. Hay otro tipo de líder dentro del ministerio pastoral que nosotros pudiéramos llamar también, y algunas iglesias, las mega iglesias, más que todo llaman y los nombran como pastores ejecutivos a líderes que son estratégicos. Los líderes estratégicos están interpretando correctamente la visión del pastor general. Están interpretando correctamente la visión que tiene el pastor de la iglesia, que ha expresado su visión, y esta persona llega para colaborar, posiblemente como un pastor asociado. Todos los pastores necesitan a una persona que le ayude al desarrollo de las estrategias. Posiblemente el pastor lo puede hacer también. Gloria a Dios por esto. Esta persona planea la realización de la visión por medio de pasos alcanzables, formando un plan de trabajo en el que todos puedan participar. Entonces, el líder estratégico está pensando qué personas pueden dar mejores resultados en estas áreas y qué personas han demostrado fallas, obstáculos, los han vencido los obstáculos. Entonces el líder estratégico en la iglesia es aquella persona pues que está tratando de estudiar, analizar la situación y ver cómo la corrige. El pastor con un estilo estratégico nunca está conforme con el status quo. Por ejemplo, él dice, hemos sido 20 en tanto tiempo y seguimos siendo los 20 y se nos ha anunciado que se nos va una familia, vamos a ser 15. Él no está contento. El líder estratégico siempre va a querer hacer cambios que sean útiles para la iglesia y que den fruto. Todas aquellas programaciones que hace que la iglesia invierta tiempo, dinero y esfuerzo, pero que esas programaciones no traen fruto, entonces significa que hay que modificar la programación de la iglesia, hay que cambiar la programación de la iglesia para buscar una que estratégicamente nos ayude. Así es que los líderes estratégicos anticipan, si esto sigue así, vamos a parar en esta situación. Ahorita nos están haciendo un diagnóstico de por qué la iglesia está en esta condición. Pero si seguimos así, no nos van a hacer un diagnóstico, nos van a hacer una autopsia para decirnos qué fue lo que mató a la iglesia. Entonces, el líder estratégico estudia
reta, interpreta, ayuda a tomar las decisiones, ayuda a alinear a la gente, ayuda a que la iglesia, los hermanos de la iglesia aprendan más. Así es que las iglesias con este tipo de pastores líderes son realmente bendecidas, pues siempre están buscando el poder del Espíritu Santo para que les mueva a dar los pasos adecuados y pertinentes para el bienestar de la congregación. Algunas iglesias, además del pastor general, cuentan con un pastor de estrategia, quien comparte la visión general y trabaja en sujeción con el pastor. Son líderes que necesitamos en las iglesias que nos ayudan, colaboran. Hay iglesias que tienen el riesgo de cuando aparecen personas así, ponen toda su fe en esa persona y van separándose de los líderes principales, y esto trae división debido a que hay gente que no sabe interpretar el liderazgo de la iglesia y se dedican a socavar el fundamento de otras personas, a tentar a otras personas, a hacer que las otras personas se sientan seducidas por la vanidad, y esto es peligroso. Pero el líder estratégico que está bien parado en la brecha, el líder estratégico que tiene buen fundamento, se convierte en un colaborador del liderazgo general de la iglesia. No está buscando su propio bienestar, está buscando el bienestar de la iglesia, sabiendo que ese don, ese talento, esa inteligencia se la ha provisto nuestro Padre Eterno Celestial. Ahora bien, hay este otro tipo de liderazgo, laissez-faire, que se pronunciamos muchas veces así en español, que es el tipo de persona que deja que todos hagan lo que quieran. Es el tipo de liderazgo que prefiere complacer a todo el mundo para que nadie se enoje. Hay que decirle sí al hermanito Juan, sí al hermanito Miguel, sí a la hermanita Juana, sí a la hermanita Alicia, para que todos estén contentos. Esta frase del título aquí, que tenemos en pantalla, proviene del francés, que significa dejar pasar o dejar ser. Hagan lo que ustedes quieran. Hermano, ¿podemos hacer tal cosa? Sí, hagan lo que quieran. Hermano, ¿queremos hacer lo otro? Sí, hagan lo que quieran. Más de uno se le ocurre decir, hermano, que el otro domingo no haya culto para que nos vayamos de picnic y todo. Entonces al final dice, sí, pero para que todos estén bien. Ese tipo de liderazgo es nocivo, completamente nocivo. Pastor, queremos que predique sobre esto, y el pastor predica sobre lo que cada uno de los hermanos, al estilo de agarrar un menú de restaurante, le están diciendo. Es peligroso, pero que existe, existe. Otro tipo de liderazgo que también está en la lista es el autocrático. El líder autocrático se basa en la legitimidad total de tomar decisiones. Él legitima todas sus decisiones y dice, vamos a hacer esto y punto, y hay que hacer esto y nadie diga nada. Entonces es un poder absoluto y nadie cuestiona, nadie desafía sus directrices, y muchas veces hay este tipo de pastores que dicen que ellos son los ungidos de Jehová, que ellos son los que toman la decisión porque el Espíritu Santo les dijo en la mañana que tenían que hacer tal cosa, que el Espíritu Santo le mostró esto, le mostró lo otro. Y muchas veces esas manifestaciones van en contra de lo que la Biblia enseña, y la gente no detecta esto y son arrastradas con aquel famoso dicho, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Esto es peligroso para la vida de la iglesia. Lo que sí es de bendición, pero que hay que tener cuidado también con el líder democrático. El líder democrático es aquel que fomenta, y esto sí es bueno, fomentar la participación de todos los hermanos, de todas las hermanas de la iglesia, dejando que las grandes responsabilidades que se van a tomar la hagamos todos juntos, o que entre todos acordemos hacer algo, vamos corrigiendo lo que haya que corregir y vamos incorporando a la gente de acuerdo a sus dones y talentos, y así la iglesia va a salir adelante. Es todo lo contrario del autocrático. Aquí es darle participación a los hermanos líderes y escucharlos también,
pero sin olvidar que el pastor general, el pastor de la visión, es el pastor que influye de todas formas en la congregación, los orienta, los guía, porque entonces, ¿para qué es pastor? Se supone que el pastor va a llevar por el buen camino, por la buena senda a su congregación, así es que tiene que compartir su visión, no de una manera manipulativa ni tampoco impositiva, sino algo en que todos puedan comprender, que todos puedan participar, que todos puedan colaborar. Ahora bien, también hay uno que a veces tiene sus pros y tiene sus contras, el líder carismático. En algunas iglesias es elegido por la forma en que da entusiasmo a las demás personas, se destaca por esa capacidad de llamar la atención, casi que son personalidades magnéticas, personalidades que alzan su voz, mueven sus manos, tienen gestos bien acordes al tema que están diciendo, llama la atención, la gente los admira y en muchas ocasiones pues sin ningún cuestionamiento se someten a la obediencia. Es peligroso, digo, porque algunos grupos desarrollan un fanatismo hacia esas personas, porque hay líderes carismáticos que tratan de imponer de alguna manera su voluntad y algunos han hecho excelente trabajo, mientras otros han caído en la manipulación, en el miedo, someten a miedo a las personas, les cuentan historias de qué fue lo que pasó con las ovejas rebeldes, que la tierra se las tragó y toda esta cuestión, para meterle miedo y siempre están buscando un tipo de sometimiento. Así que lo que quiero que quede bien claro es que hay líderes que son carismáticos, que se dejan usar por el Señor, por ahí viene la palabra carisma, don, charismata, un regalo de Dios, pero hay personas que hacen mal uso de este regalo que el Señor les ha dado y terminan cayendo en lo que es la manipulación. Así que con el líder carismático siempre hay que mantener los ojitos abiertos, apoyar en todo lo que sea posible, pero que cuando ya se va saliendo tiene que tener líderes que le ayuden, los estratégicos, los líderes motivacionales, todos estos que le ayuden para que corrija lo que haya que corregir. Ahora bien, nadie nace sabiendo. Esto sí, vemos nosotros como esta figurita que está aquí en pantalla, nadie nace sabiendo. Tenemos este muchacho aquí que nadie nació graduado con todo el conocimiento, sino que el líder, el pastor líder es una persona que en la vida va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo experiencias y esas experiencias las va desarrollando de acuerdo a las decisiones que en la vida se han tomado. Así es que el liderazgo no significa que el conocimiento nos cayó en pleno. Ningún pastor puede decir aquí viene la experiencia completa y total, sino que todos estamos aprendiendo constantemente y de ahí el concepto de educación permanente que desde que nacemos estamos aprendiendo hasta que llegue el momento de morir. Entonces, ese es el concepto secular. Para nosotros, aún después de la muerte, vamos a tener que seguir aprendiendo. Pero en el ministerio pastoral, uno no deja de aprender. Uno aprende de todas las experiencias que en la vida de la iglesia uno va teniendo. Así es que uno tiene la oportunidad de aprender cómo ser un líder estratega, cómo ser un líder motivacional y poco a poco va adquiriendo algunas de estas características. Hace mucho tiempo se hablaba de las inteligencias múltiples y Howard Gardner defendía así como muchos tipos de situaciones que decía que hay personas que tienen capacidades de resolver algunos problemas y hay otros que tienen capacidades para resolver otros tipos de problemas, otro tipo de habilidades y se le llamó también las inteligencias múltiples. Sobre este tema hay gente a favor, hay gente en contra, hay de todo, hay de todo. Así es que yo coloco aquí un poquito sobre las inteligencias múltiples que ustedes pueden ir investigando sobre ellas y se van a dar cuenta que hay personas que tienen
una mayor capacidad en asuntos espaciales, otros una mayor capacidad en asuntos de matemáticas, otros otro tipo de habilidades en el asunto del trato interpersonal. Entonces, eso quiere decir de que no todas las personas en el liderazgo somos iguales. Y que hay que tener cuidado porque si una persona es más hábil en determinada área, no quiere decir que va a ser hábil en todas. Por eso desde el principio de la clase hablábamos que así como el cuerpo tiene múltiples funciones también, en el ministerio vemos exactamente lo mismo, pero que el que reparte toda esta situación es el Espíritu Santo de Dios. Así es que no todos los pastores vamos a ser iguales, no todos los pastores vamos a tener las mismas habilidades, no todos los pastores vamos a tener la misma experiencia y no todos los pastores tenemos la misma preparación académica. Así es que es algo para que usted vaya pensando, no se vaya a comparar jamás con ningún pastor. Usted tiene lo que Dios le ha dado a usted. Usted es poseedor de las grandes bendiciones que Dios le ha dado y lo que tiene que hacer es someter esas bendiciones al señorío de Jesucristo e irlas perfeccionando constantemente. Por ejemplo, si vemos el liderazgo de Moisés, ya en Hebreos 11, del 24 al 29, se explican en detalles esas características de la vida de Moisés, de la persona de Moisés. Él era un hombre de fe, un hombre íntegro, un hombre con una gran visión, un visionario increíble, perseverante en lo que Dios le había encomendado hacer, con el desarrollo de una obediencia muy grande, muy decidido y muy responsable, pero que también dio a conocer que era un líder estratégico y aprendió a delegar funciones, aprendió con el paso de tiempo a delegar funciones, especialmente con Yetro. Entonces, luego fue evaluando avances y aprendió también a manejar diferentes conflictos. Así que Moisés no es que sabía todo. Moisés se capacitó en Egipto y le dieron lo mejor de las mejores enseñanzas con los maestros de Egipto. Pero después tuvo que ir a aprender la vida del desierto. Así somos nosotros. Como pastores no es que lo sepamos todo, es que vamos a ir aprendiendo poco a poco, como vemos nosotros en el liderazgo de David. Es un corazón de siervo con profundas convicciones, una disposición de asumir su responsabilidad, una experiencia de su confianza en Dios, pero también confianza en sus habilidades que Dios le había dado. Así es que encontramos nosotros ahí también que era un líder estratégico y podemos examinar o leer más sobre la vida del rey David y vamos a encontrar una serie de características que nos lo podemos entender como un líder, una persona que ha sido un tremendo líder para la nación, para el pueblo de Israel. Y si analizamos un poquito sobre la vida del apóstol Pablo, también un hombre de fe, probado, perseguido, visionario hacia los gentiles, con una serie de características que le hacen ver como un líder ejemplar. El seminario que Pablo recibió, tremendo. Aparte del que le habían dado aquí en la tierra, dice que en 2 Corintios 12:2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, un seminario grande, fuerte, poderoso. Entonces, pero si vemos a Moisés, vemos a David, vemos a Pablo y vemos una cantidad de líderes de la Biblia, unos tienen unas características, pero no las poseen todas. Así es que la iglesia es así. La iglesia puede tener un pastor con unas características, otro pastor con otras características, pero si juntos trabajamos o si ponemos todo nuestro conocimiento, nuestros talentos al servicio del Señor y logramos trabajar en armonía, la cosa va a ser completamente diferente. No todos los ministros, no todos los pastores somos iguales. A cada uno Dios le ha dado su bendición para provecho. Entonces, hemos visto que los líderes efectivos,
visualizan un plan. Ven la necesidad, ven una necesidad real, ellos dicen aquí falta esto, aquí falta lo otro, visualizan un plan, por eso hablo de líderes visionarios, ejercen un don, el don que el Señor les ha dado, desarrollan una pasión en el ejercicio de ese don para la ejecución de ese plan y persuaden a los demás a la acción. Así es que esto es un liderazgo efectivo. Estar trabajando, vemos la necesidad, visualizamos un plan, ejercemos un don, desarrollamos una pasión y persuadimos a la acción. Es importante para todo hijo de Dios conocer el propósito que Dios tiene para esa ciudad o para ese lugar o para esa iglesia. Es necesario saber cuál es el propósito de Dios y recordar que Dios nos llama a esforzarnos y a ser valientes para alcanzar esas metas. Luego también tenemos que recordar que no hay un solo estilo pastoral, hay varios estilos pastorales. Todo dependerá de la capacitación académica, de la vocación del siervo, de la sierva, de la formación espiritual, la experiencia de vida, la especialidad teológica, la ideología propia. No hay un solo modelo para decir este es el modelo de líder perfecto, no existe. Pero sí, cada uno de nosotros, si somos fieles al llamado de Dios, si somos fieles a lo que Dios nos ha dado como regalo para ponerlo al servicio de su obra, si somos fieles, entonces la bendición será aún mayor. Yo pido a Dios que Dios te ilumine, te dé sabiduría y te use de acuerdo a lo que Él te ha dado y permita que puedas desarrollar un ministerio de mucha bendición. Te dejo algunas preguntitas ahí que puedes resolver en TestMoz en el 1744793, que es el test. Ahí escribes, son preguntas que solamente reflejan que has estado viendo el video y que sirven para que al final tú puedas tener tu certificado de participación. Esto es una clase muy bonita, el Ministerio Pastoral, que estoy seguro que será de gran bendición para ti y para